Bien, lo que vamos a ver ahora es los sistemas de proyecciones axonométricas. Este sería nuestro tercer sistema de representación básica, gráfico básica, para sostener la comunicación disciplinar. Recordamos que decimos comunicación disciplinar a lo que corresponde al diseño arquitectónico. De hecho, estos sistemas que nosotros estamos viendo desde la abstracción geométrica en su funcionamiento y la identificación de sus componentes, lo estamos ejemplificando con representación en arquitectura. Pero evidentemente son sistemas transferibles a todas las áreas del diseño de la arquitectura. Está claro también, como hemos dicho en otras oportunidades, que cada una de estas áreas del diseño de la arquitectura va a tomar el funcionamiento del sistema tal cual corresponde a su abstracción geométrica, pero va a ir cambiando la significación de la iconografía que le da identidad a la imagen, según sea en el área de las instalaciones, en el área de las estructuras, de la construcción, etcétera, etcétera. Por lo pronto, podemos decir que este sistema de representación está acá, tenemos en la carátula tres imágenes, una axonométrica llamada isométrica, que corresponde a una imagen del arquitecto Walter Gropius del 1923, que era el director de la escuela alemana Bauhaus, que es una escuela que en principios del siglo XX revolucionó todo lo que era la enseñanza del arte, del diseño, de la arquitectura. Que tuvo sus inconvenientes durante la Primera y Segunda Guerra Mundial y que después de la Segunda Guerra Mundial intentó recuperarse, pero bueno, sigue existiendo, pero con otra identidad y con otra incumbencia dentro del ámbito del diseño en orden mundial. Es interesante esta imagen, ya la vamos a desglosar y analizar puntualmente, pero es una imagen que permite ver un prisma cúbico, ¿sí? Una especie de hexaedro transparente con el interior donde se puede apreciar un despacho de dirección según verse el título, donde se ve un sillón de una plaza con sus dos apoyabrazos, un sillón de dos plazas con sus apoyabrazos, una mesita que sería a nuestra definición argentina, una mesa ratona, otro sillón visto de espalda y acá un área de oficina, ¿no? Acá vemos en la segunda imagen una también axométrica e isométrica con una aplicación dentro del campo de las estructuras o de la construcción. Y el tercer esquema es el esquema que vamos a desarmar ahora o vamos a armar según sea para poder comprender la digamos geometría o la construcción y el armado del sistema. Lo que uno puede decir de este sistema de representación, que si bien visto así a la distancia sería de los tres el más simple, también ha sido el más desnotado, el más digamos criticado duramente durante muchísimo tiempo. Hay algunos indicios de representación de este sistema allá por las culturas milenarias chinas, muchos siglos antes de Jesucristo, pero no se sabe a ciencia cierta si era gente que dibujaba mal y que le salía así la imagen, o gente que trataba de dibujar lo que realmente veía. ¿Por qué? Porque entre la realidad del objeto y la forma de ver hay una cierta, entre comillas, distorsión. Nosotros vemos un prisma, el prisma, por ejemplo un cubo, un hexaedro, sabemos culturalmente que son perfectamente paralelas las verticales y las horizontales, pero como nosotros desde nuestro sistema óptico vemos en cónico, nosotros estamos viendo que las verticales se unen en un punto, o las horizontales se unen en un punto, según desde donde lo estemos viendo. Por eso, durante muchos siglos, los que manejaban la representación decían que los que dibujaban con líneas paralelas era gente que no sabía o no dominaba el arte de la representación, por eso eran como despreciados. Hasta que aparecen algunos personajes en lo largo de la historia con mucho peso y renombre que toman esta forma de representar, quizás no desde una mirada
intelectual y cultural de querer revisar un sistema de representación, sino básicamente por una necesidad técnica, ¿no? Entonces uno descubre, por ejemplo, a un Leonardo da Vinci en el 1400, 1500, o sea, siglo XV, con el Renacimiento, por ejemplo, cuando hace este diseño de un templo religioso. Este diseño de un templo religioso tiene una complejidad morfológica muy alta, que pretender dibujarlo desde afuera en cónico es, diría, casi absurdo, ¿no? Porque la complejidad de armar una perspectiva cónica con tantos, quiebres y tantas molduras, tantos fraccionamientos del volumen exterior, dificultaría muchísimo la comprensión del mismo. Entonces quizás empieza a aparecer esto del uso de la axonometría desde una mirada de herramienta práctica para poder diseñar, ¿no? Es muy bueno, incluso esta imagen de Leonardo, perdón que se pasó, porque hace una referencia a lo que nosotros estamos tratando de comprender ahora, ¿no? Él está diseñando arquitectura, más allá que es un pintor, un científico, un escultor, bueno, tiene muchísimas atributos Leonardo, pero acá en estos dibujos que son, digamos, propios de un diseño arquitectónico, nos está dando mucho pie a entender que el diseño arquitectónico se comunica a través de la modalidad de lo gráfico conceptual. Fíjense cómo él va escribiendo simultáneamente que va dibujando. Y fíjense cómo combina los sistemas. Acá hay un diédrico, claramente esto es una planta con una escritura, y inmediatamente un alzado. Quizás dentro de la desprolijidad, entre comillas, digamos, que manejamos hoy en la precisión del dibujo, uno diría que no está alineado, que no corresponde esto que está en 3 dimensiones con esto que está en 2 dimensiones, etcétera, etcétera. Pero la intención de ver dos sistemas simultáneamente de representación para poder comprender la totalidad, la intención de ir dibujando simultáneamente con el ir escribiendo, nos da mucha fuerza a entender que el diseño, cuando uno está diseñando, la comunicación es gráfico y conceptual. Entiéndase por concepto esos textos que complementa al gráfico, y entiéndase por lo gráfico a aquellos elementos que le dan identidad a la morfología o al diseño de la arquitectura. Bueno, obviamente Leonardo, como persona, ícono ya, incluso dentro de sus contemporáneos, ni hablar ahora con el tiempo, empezó a marcar rumbo dentro de sus, colegas. Y se empieza a desarrollar esta cuestión de empezar a dibujar en manera paralela. Aparece un matemático, ingeniero francés, un siglo y medio antes del famoso Gaspar Monge, allá por el 1600, casi digamos siglo XVI ya, que escribe un libro que es La práctica de la línea tiene pruebas, ¿no? Y este ingeniero Gerard Desargues, perdón por mi francés, empieza a incursionar con ciertos fundamentos técnicos geométricos de recuperar o valorar esto de la proyección paralela tridimensional, ¿no? Aparece también, por ejemplo, Auguste Choice, que es un ingeniero que necesita dibujar, y también le aparece la misma problemática que necesita dibujar, molduras y elementos de diseño de los edificios que estaba construyendo, y le aparece la misma complejidad que a Leonardo. Es tan complejo lo que está diseñando que una cónica no le satisface, no puede resolverlo desde lo cónico. Entonces necesariamente tiene que recurrir a las líneas paralelas. Es más, se ven en sus dibujos, hay unos 1700 registros gráficos de sus dibujos hechos en tinta, ya a plumín, ¿no? Que es todo un arte manejar la pluma en esa época. Y hay registros de cómo él, con 3 ejes, va haciendo la métrica, va planteando la métrica, o sea, va midiendo. Y acá aparece nuevamente un detalle que todavía no tiene un enfoque geométrico desde la resolución matemática geométrica, pero aparece un detalle importante. Primero, decíamos que era una herramienta para solucionar problemas de alta complejidad morfológica. Y ahora descubrimos que ya tenía valores métricos. Por eso este es un sistema que se empieza a instalar
un poco entre medio de lo que es el diédrico y lo que es el cónico. ¿Por qué? Porque recupera los valores métricos del diédrico, pero mantiene los valores morfológicos del cónico. Es decir, se puede ver, como por ejemplo aparece en esta imagen de una axonométrica caballera, en este caso, donde Theo van der Burg, miembro de la Bauhaus, que habíamos mencionado en un principio, un arquitecto holandés, presenta en una exposición promovida por la Bauhaus, una revista que se llama The Style. En esta revista propone al dibujo de las axonometrías como un elemento de mirada objetual de la arquitectura, ¿sí? Y en 1924, estamos hablando ya en las primeras décadas del siglo XX, donde todavía no estaba aceptada la paralela axonométrica como una representación para el diseño arquitectónico. Todavía era criticada duramente, era denotada, era despreciada, era como que seguía siendo la representación de alguien que no sabía dibujar, o el recurso de alguien que no sabía dibujar, que no dominaba lo cónico. Pero a la hora de imponer, o a la hora de presentarse, mejor dicho, en semejante evento, como es una exposición, una bienal de arquitectura en Europa, en los salones principales de Alemania, de Francia, patrocinadas por estas grandes escuelas, la gente lo empezó a mirar con, cierto beneplácito. No obstante, hasta que los estudios de arquitectura no terminaron de comprenderla, y a medida que la fueron comprendiendo, la fueron incorporando en su acervo cotidiano, todavía no se pudo imponer. Quizás este sistema de representación aparece con fuerza recién a partir de la segunda mitad del siglo XX, en la década del 50, 60, con mucha fuerza. Es más, en el hoy, ya siglo XXI, quien prácticamente, todos los que hemos compramos algún electrodoméstico, algún aparato de música, un celular, un vehículo, un automóvil, yo le diría que el 90%, 99,9% de las imágenes que aparecen en los manuales ya aparecen representadas en proyecciones paralelas tridimensionales. Por su simpleza, por su economía en la construcción, economía de esfuerzo para construirla y armado, por la posibilidad, insistimos, de sus valores métricos y por la mirada o la posibilidad de comprender la totalidad. Esa construcción o esa mirada de la totalidad nos lleva a un problema, si se quiere, de léxico y si se quiere de rigor académico. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que termina asociando esta proyección con lo que sería una perspectiva. De hecho, incluso hay autores que dicen perspectiva axonométrica, escrito en sus libros. Hay muchos profesores actuales de la Facultad de Arquitectura nuestra que hablan de perspectiva axonométrica. Pero nosotros, que estaríamos en una asignatura que equivale a lenguas, tenemos que decir que no es una perspectiva, es una proyección. Recordamos que para que sea perspectiva, entre el observador y el objeto tiene que estar el plano de proyección. Es decir, perspectiva significa mirar a través de. En los sistemas de proyecciones paralelas, sea el diédrico o el bidimensión o el axonométrico tridimensión, el plano de proyección está por detrás del objeto. Es decir, que todas las visuales que emite el observador van directas al objeto, no pasan por un tamiz que sería el plano de proyección como en la cónica. Ese ir directo al objeto, muere en el objeto el rayo visual, y a partir de ese impacto o de esa intersección se transforma en proyectante y proyecta ese punto en el plano de proyección. Ergo, o sea, el sistema de proyecciones axonométricas es una proyección, no es una perspectiva. Pero insisto en esto. Este concepto, esta idea de que se puede ver la totalidad, hace que mucha gente le diga perspectiva, ¿no es cierto? Bien. Entonces, volvemos un poquito al principio. Termina siendo un sistema que se impone básicamente por lo pragmático, es decir, porque soluciona problemas de diseño, soluciona problemas de métrica, o sea, puedo medir en verdadera magnitud, y soluciona problemas morfológicos. Obviamente que la visión del ser humano se debe adaptar a la lectura de esa imagen.
Nosotros hemos, ustedes sobre todo, la generación del siglo XXI, ya se nació con esta imagen y ya se construyó su cerebro en comprender que esa imagen es una imagen virtual, ¿sí? Que se asocia obviamente en forma directa con la realidad, pero no con la manera de que vemos nosotros, con la mecanismo óptico que tenemos nosotros en nuestra forma de ver. Bien, por supuesto, sobre axonometría hay muchísimo, como en todos los sistemas. Yo le he hecho una rapidísima síntesis, hemos recogido 4 grandes figuras como Leonardo, como el geómetra de Sargués, como Choice y como Van de Boer, como pueden ser cualquiera de los otros que continuaron la línea, Gaspar Monge, etcétera, etcétera, que fueron, digamos, construyendo, y incluso los actuales teóricos de los cuales tenemos hoy, digamos, excelentes publicaciones y que uno puede consultar, desde un Camisa Teco, que fue titular de esta asignatura en la Facultad de Arquitectura nuestra, en la Universidad Nacional, hasta un Olivieri, que es un arquitecto geómetra de la Universidad de Santa Fe, que tiene 3 textos que son magníficos. Bueno, hay muchísima producción respecto a lo que significan las axonometrías. Ponemos en pantalla este cuadro que nos resulta importante y significativo, donde nosotros tenemos claramente identificado lo que son los sistemas gráficos básicos de representación para el diseño de la arquitectura, o sea, para la comunicación disciplinar. Tenemos claramente identificado las 2 proyecciones, las proyecciones paralelas y las proyecciones cónicas, y dentro de las paralelas tenemos ortogonales y oblicuas, y dentro de las ortogonales tenemos diédricas, bidimensión, y axonométricas, tridimensión. Y acá aparece algo que es muy importante en un principio, ¿no? Volvemos a decir que todo mecanismo geométrico, para que se transforme en un sistema de representación, tiene que tener esta condición de reversibilidad. Repito, todo mecanismo geométrico que se quiera transformar en un sistema de representación tiene que tener la condición de reversibilidad. Recordamos que es la reversibilidad. Reversibilidad es que yo, desde un punto que está en el espacio, mediante coordenadas 2 como mínima, horizontal y vertical, puedo ir y detectar o ubicar los planos de proyección. Y al revés, desde los planos de proyección verticales y horizontales respectivamente, mediante coordenadas, yo puedo posicionar un objeto en el espacio. Es decir, necesito, obviamente, para poder dar la condición de reversibilidad, primero el objeto, segundo los planos de proyección y tercero las coordenadas pertinentes. Con estos 3 elementos yo puedo verificar su condición de reversibilidad, yendo de un punto hacia los planos o de los planos al punto, ¿sí? Condición sine qua non para que un sistema de resolución geométrica se transforme en un sistema de representación. Bien, rápidamente recordamos que el observador en las proyecciones paralelas está ubicado en el infinito, ¿sí? Si está ubicado en el infinito, todos sus rayos visuales, haciendo una analogía, porque el ser humano no emite rayos, sino que es la intención del ver, todos sus rayos visuales son paralelos entre sí. Y a pesar de que está en el infinito, y si uno considera el infinito algo absolutamente abstracto y absolutamente imposible de identificar, independiente de eso, nosotros decimos que por más que estemos en el infinito, el observador va a observar de manera perpendicular a los planos de proyección. Es decir, por ejemplo, en el diédrico, el observador está de arriba hacia abajo y observa de forma perpendicular al plano de proyección horizontal. O está de frente y observa perpendicular al plano de proyección vertical. Obviamente, ambas proyecciones generan una imagen y esa imagen es bidimensional. En la horizontal estamos viendo ancho y profundidad o largo, y en el vertical estamos viendo ancho y obviamente alto.
Esto independiente de la posición del objeto. El objeto puede estar oblicuo con respecto a los planos de proyección o perfectamente ortogonal con respecto a los planos de proyección. El que no se mueve en este caso y es perfectamente ortogonal a los planos de proyección es el observador, ¿sí? Ortogonal significa perpendicular, significa orto, recto, ángulo recto. En la axonometría va a pasar algo nuevo. El observador va a seguir estando, sobre todo en las ortogonales, perpendicular al plano de proyección. Va a estar el observador, el objeto y el plano de proyección. Pero aparece un nuevo elemento. Entre el objeto y el plano de proyección aparece un triángulo trirrectángulo materializado por tres elementos, tres aristas o tres ejes, ¿sí? Que conforman lo que se llama triángulo trirrectángulo o ángulo sólido, según sea el autor. Ese triángulo trirrectángulo es el que se va a dibujar, o sea, se va a proyectar sobre el plano de proyección y va a recibir, entre comillas, la imagen tridimensional del objeto, ¿sí? Es decir, aparece un nuevo elemento para darle vida a o poder graficar las axonometrías, que entre el objeto y el plano de proyección está ubicado este triángulo trirrectángulo, ¿sí? A su vez, vamos a tener dos variables, según habíamos visto en el cuadro inicial. Vamos a tener, cuando el observador está perfectamente ortogonal al plano de proyección vertical, vamos a tener las proyecciones cilíndricas ortogonales, o sea, perpendicular al plano de proyección. Y vamos a tener las oblicuas, que es cuando el observador está posicionado en forma oblicua al plano de proyección. En este primer encuentro, o en esta primera charla, vamos a trabajar sobre las ortogonales. Y después tendremos una segunda, donde vamos a mostrar el mecanismo de las oblicuas. Bien, para iniciar tenemos que tratar de definir qué es una axonometría. La axonometría es básicamente el nombre de un sistema de representación. Este sistema de representación consiste en dibujar o representar emulando algo que está en la realidad. Y axonometría es un término que viene del griego. Axon significa onos, eje, metro, medida, medida sobre ejes. Uno diría, bueno, el diédrico también es medida sobre ejes, estoy midiendo sobre dos ejes. Sí, efectivamente. Y acá se pone nuevamente en rigor lo que decimos en muchas oportunidades. No es tan tajante y contundente la división entre los campos de conocimiento, se mixturan. Cuando uno dice, por ejemplo, lo gráfico conceptual, tenemos que entender que lo conceptual, para poderlo ver, lo tengo que graficar. Es decir, cuando estoy escribiendo, estoy dibujando una letra, ergo una palabra, o sea, un texto, ¿sí? O sea, estoy dibujando. Y en sí mismo, cuando dibujo una palabra o una letra, cuando dibujo la A en sí misma tiene concepto. Uno divide y dice lo conceptual es el texto y lo gráfico es el dibujo para poder comprender. Bueno, acá pasaría lo mismo. El atributo a la medida sobre los ejes se lo estamos dando necesariamente o básicamente a la imagen tridimensional. Pero sí, por supuesto, que en la imagen bidimensional también estoy midiendo sobre ejes, ¿no? Bien, hecho esta aclaración, vamos a empezar a construir en un esquema tridimensional el armado de lo que sería la estructura geométrica del sistema. Tenemos el observador que está en el infinito, emite sus rayos visuales, paralelos entre sí, envolvente, por eso le da como origen al término cilíndrico. Tenemos el plano de proyección, ¿sí? Que le podemos identificar con una letra minúscula griega, en este caso le hemos puesto pi, plano de proyección. Y tenemos el triángulo trirrectángulo que va a estar conformado por tres ejes. Por supuesto, entre el observador y el triángulo va a estar el objeto que por el momento no lo ponemos, ¿sí? Estamos en esto de los componentes básicos y estructurales del sistema, ¿sí? Entonces, este triángulo trirrectángulo va a tener tres ejes. La nomenclatura que tiene, que es oficial, ¿sí? Es el eje Z, el eje X y el eje Y. Cada uno va a tener una función en particular cuando empecemos a representar. Y va a tener un punto donde estos tres ejes se van a unir. Ese punto va a ser el punto O. Estos ejes son los ejes del espacio
y vamos a tener el punto O. Este punto en las proyecciones axonométricas ortogonales va a estar en contacto con el plano de proyección, plano de dibujo. A estos tres ejes le vamos a marcar aleatoriamente tres puntos, el punto A, el punto B y el punto C. Estos tres puntos están aleatoriamente, digamos, en cuanto a la altura, ¿sí? Tienen una cota cualquiera, supongamos 2 metros. La condición es que cada uno de estos tres ejes, de estos tres puntos, perdón, obviamente está a la misma altura. El punto A está a 2 metros, el punto B está a 2 metros y el punto C está a 2 metros. Insisto, a una altura aleatoria. Vamos a proyectar, a unir los tres puntos y vamos a conformar un triángulo ABC. Y a continuación vamos a proyectar estos tres puntos, el punto A, sobre el plano de proyección y vamos a tener el punto A', o sea, la proyección del punto. Vamos a unir, así como A está unido con O, vamos a unir A' con O. Entonces acá vamos a tener el eje Y y la proyección del eje Y'. Perdón. Vamos a hacer el mismo mecanismo con el punto B, proyectamos B sobre el plano de dibujo, tenemos B', si B está unido con O, vamos a unir B' con O, y vamos a tener en consecuencia el eje Z'. Proyectamos C, vamos a tener C', si C está unido con O, vamos a unir C' con O. Entendamos que ahí estaría O y O', ¿no es cierto? Estaría sobre sí mismo. Si A, B y C están unidos, también vamos a unir A, B y C en la proyección. Entonces ahí tenemos la unión de los tres puntos. Es decir, ahí tendríamos el observador del espacio, el triángulo trirrectángulo compuesto por los ejes Z, Y y X, y su correspondiente unión en el punto O en contacto con el plano de proyección. Luego lo que hemos hecho es proyectar, ¿sí?, estos tres ejes sobre el plano de proyección o plano de dibujo. Para tener correcta dirección hemos puesto un punto y un punto, A, B y C, perpendicular obviamente al plano de dibujo, y al bajarlo hemos podido obtener la dirección que corresponde para tener la proyección o la imagen proyectada con la dirección exacta. A continuación ahora vamos a ver que se nos han formado tres ángulos. Hay un ángulo en el espacio que lo genera el eje Y en el espacio real con la proyección del eje Y, o sea Y', en el plano de dibujo. Por supuesto, también el ángulo que conforma el eje X con su proyección y el ángulo que va a conformar el eje Z con su proyección. Estos tres ángulos son importantes, ¿sí? Hay tres ángulos a tener en cuenta en un principio. Luego están los ángulos horizontales. Estos serían tres ángulos verticales y tenemos los tres ángulos horizontales, que son los ángulos de separación entre los ejes proyectados. Entonces, entre Y' y Z' hay un ángulo. Entre Z' y X' hay otro ángulo. Y entre X' e Y' hay otro ángulo. Paréntesis. No se asusten. Ustedes no tienen que representar esta complejidad en la gráfica del diseño arquitectónico. Lo que estamos haciendo, despacito, es tratar de entender cómo se arma el sistema, porque independiente de que ustedes después trabajen analógicamente con lápiz y papel o digitalmente con un mouse o con un ordenador directo, tienen que comprender cómo voy a posicionar este triángulo trirrectángulo según yo quiera mirar mi objeto de diseño. Ya vamos a ejemplificarlo. Entonces es importante entender que este triángulo está apoyado en su vértice sobre el plano de dibujo y que yo tengo ángulos, y esos ángulos, según sea el número o la graduación que tenga, va a ser la inclinación que voy a tener de ese objeto en su representación. A continuación vamos a, colorear, darle una idea de plano a cada uno de los triángulos que se me armaron. Acá yo tengo un triángulo OAB, que es el triángulo amarillo, lo voy a dibujar amarillo en su proyección, OA'B'. Tengo un triángulo naranja OCA, voy a hacer el naranja en OC'A'.
Y tengo este triángulo rojo, o CB, voy a poner rojo en C' o B'. ¿Sí? Bueno, este esquemita tridimensional ahora lo voy a llevar como una especie de depurado a verlo de frente. Entonces tengo el plano de proyección pi, voy a dibujar el eje Z, que el eje Z siempre, salvo una sola excepción, es vertical. Significa que va a marcar las alturas. Voy a tener el punto O, que es donde termina o empieza el eje, según quiera verlo, y desde O va a salir el eje Y. Y el eje Y va a significar las profundidades. Y hacia la derecha voy a tener el eje X, que me va a indicar los anchos. ¿Sí? Ergo, acá, estos son las imágenes proyectadas. O sea, estas serían las imágenes proyectadas de los tres ejes en el espacio sobre el plano de dibujo. Es decir, que yo acá voy a tener como referencia el punto A proyectado, el punto B proyectado y el punto C proyectado. A su vez voy a tener los tres ángulos que estaban acá en el plano de dibujo, o sea, sobre el piso, por decirlo de alguna manera, representado en el plano de dibujo en el depurado. Entonces voy a tener el ángulo alfa, beta y delta, o la letra que le quiera poner desde la nomenclatura conformativa que va con letras griegas minúsculas. Y marco los tres triángulos, el naranja, el amarillo y el rojo, y tengo que saber por definición geométrica que la sumatoria de estos tres ángulos obviamente me da 360 grados. Bien, esto más o menos empieza a tener forma como base para poder ver cómo voy a dibujar la arquitectura. Ahora, no necesariamente voy a dibujar esto. Esto es sobre el cual yo voy a empezar a armar después la gráfica de la arquitectura. Pero necesito tener un conocimiento previo para poder comprender los valores métricos en función de estos ángulos. Para poder tener valores métricos, que decíamos que era un atributo de la axonometría, yo necesito identificar claramente estos ángulos. Entonces, vamos a dejar congelada esta imagen a un costado y voy a poner acá una imagen como si estuviésemos viendo en diédrico. Esto sería una especie de vista superior y esta sería una especie de vista vertical. El plano pi acá me estaría actuando más o menos como una especie de línea de tierra, entre comillas. Entonces, ¿qué voy a descubrir acá? Que tengo los tres ejes y que estos tres ejes estarían teniendo estos ángulos verticales que habíamos dicho que estaban acá entre el eje en el espacio y obviamente su proyección en el plano de proyección, o sea acá en lo horizontal. Fíjense que si yo le pongo una escuadra de 45 grados al eje Y en este caso y tomo la punta o el extremo del eje y la proyecto en la proyección horizontal, fácilmente yo voy a deducir que la longitud de esto, que dentro de este triángulo se equivaldría a la hipotenusa, yo tengo, supónganse en este caso, 4 metros. Cuando la miro desde arriba, obviamente si yo vengo con el escalímetro, no voy a medir 4 metros, ¿sí? Los 4 metros los voy a medir en diagonal. Si yo miro desde arriba, seguramente voy a medir menos de 4. Es decir, que yo en esta proyección horizontal estoy midiendo, obviamente, menos de 4. Estaré midiendo 3,5, 3,6, 3, lo que fuese. ¿Sí? Significa que acá hay una diferencia entre la longitud de este eje en el espacio con la longitud de su eje o del eje y su representación. ¿Esto qué hace? Que tenga que tener, necesariamente me lleva a un cálculo matemático. Y para tener en claro ese cálculo matemático, yo tengo que entender que debo aplicar lo que se llama coeficiente de reducción. ¿Qué significa coeficiente de reducción? Significa que yo estoy midiendo o sabiendo una medida de la vida real, dijimos 4, y que multiplicado por el coeficiente de reducción, que tiene que ver obviamente con el ángulo de inclinación, voy a dibujar acá 3, tanto. ¿Sí? Por supuesto, es muy complejo lo que estoy diciendo. Obviamente los geómetras se anticiparon y lo solucionaron, y a su vez los arquitectos hemos adoptado algunas de estas soluciones para que se nos simplifique la vida, porque no podemos estar dibujando arquitectura con una calculadora en la mano, haciendo cálculos matemáticos.
Entonces hubo quien dijo, bueno, de acuerdo a la inclinación que tengan los ejes, vamos a sistematizar y vamos a establecer ya de antemano códigos o coeficientes de reducción. ¿Cómo se calcula el coeficiente de reducción? Los coeficientes de reducción se denominan K. Entonces tenemos el Kx para el eje X, el Ki para el eje Y y el Kz para el eje Z. El coeficiente, por ejemplo, de reducción para el eje X, esto es al azar, pusimos X, sería el Kx, que es el coeficiente de reducción del eje X, sería la unidad de medida de la realidad, dijimos 4 metros, dividida la unidad de medida de reducida, es decir, el coeficiente de la medida real sobre la medida, el coeficiente de la medida dibujada sobre la medida real, Ux dividido U. O sea, el cociente, la división entre la medida dibujada dividida la medida real. Eso me da el coeficiente de reducción. Luego que tengo el coeficiente de reducción, yo voy a la medida real y la multiplico por el coeficiente de reducción y me va a dar la medida gráfica. Por ejemplo, dijimos que esto medía 4 metros, nosotros decimos 4 metros multiplicado por 0,81, que sería el coeficiente de reducción que le corresponde a X, me va a dar 3,24. Es decir, que yo tengo que dibujar gráficamente con el escalímetro, pongo 3,24, independiente de la escala de dibujo, 1 en 100, 1 en 50, lo que fuese. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Bien. Repito. Las axonometrías tienen el observador en el infinito, miran al objeto y el plano de proyección está por detrás del objeto. Entre el objeto y el plano de proyección está el triángulo trirrectángulo, compuesto por 3 ejes. Estos 3 ejes se unen en un punto, el punto O. Este punto O está apoyado a su intersección con el plano de dibujo. Luego que se apoyó, los 3 ejes están proyectados sobre el plano de dibujo. El problema que se me presenta es que tengo 2 ángulos que tengo que tener en cuenta. Uno el ángulo del espacio y el otro el ángulo gráfico. El ángulo del espacio es el ángulo que conforma el eje en el espacio real con su proyección en el plano de dibujo. Eso implica que para poder medir en la realidad y poder dibujar esa medida real, tengo que aplicar coeficiente de reducción conforme a un determinado ángulo de inclinación. Esos coeficientes de reducción, alguien se puso a calcularlo y nos simplificó la vida dándonos esos coeficientes para poder trabajar. Bueno, hasta acá todo esto a título de información. No hay que asustarse, pero es necesario saber de dónde vienen las cosas. Obviamente sobre esto hay mucho texto. Nosotros hemos simplificado, resumido un poco la información. Y les recomiendo, ya que tienen esta posibilidad de poder ver varias veces teórico, que lo vuelvan a pasar como para poder comprender de dónde viene y cómo se usan estos ejes en el sistema axonométrico. Seguimos. Dentro de este posicionamiento que estamos hablando de este triángulo trirrectángulo con respecto al plano de proyección, obviamente hay infinitas posibilidades e infinitas combinaciones. Vuelvo para atrás. ¿Cuántas posibilidades hay de combinación de estos 3 ángulos del espacio con respecto a la imagen proyectada? Infinitas, no sé, incalculable. Los geómetras, como dije anteriormente, las han simplificado y han sintetizado en 3 variables. Una es la variable axonométrica isométrica. Esta variable axonométrica isométrica posiciona la imagen cual triángulo equilátero. En el triángulo equilátero, iso significa iguales, ¿no? Isométrica significa iguales, significa que los 3 ángulos son iguales, ¿sí? Entonces, ¿qué nos hace el equivalente al triángulo equilátero de tener los 3 lados iguales? Que los 3 ángulos internos son iguales, 120, 120 y 120, y obviamente la sumatoria de los 3 nos da 360. Significa que los 3 ejes en el espacio van a tener la misma inclinación con respecto a su proyección en el plano de proyección.
Por consiguiente, el coeficiente de reducción va a ser 0,81. Significa que si yo tengo que dibujar un cubo que mide 4, voy a multiplicar cada una de las 3 o las 6 o las que fuese de aristas que tenga el volumen por 0,81 y me va a dar la unidad que tengo que representar, ¿sí? Es como el más simple de todos. El segundo esquema es el de las axonométricas dimétricas, que hace alusión al triángulo isósceles, como tenemos acá, como tenemos en esta imagen. Iso 2, en este caso divide dos ángulos iguales, uno distinto. Acá tenemos, por ejemplo, 127, 127, 106. Obviamente acá puede empezar a haber variedades, ¿sí? Mientras estos dos sean iguales, este puede estar más arriba o más abajo según sea la necesidad. Como sea, también hasta acá bastante sencillo porque al tener 2K, el KX y el KI igual, se simplifica y únicamente tengo como complejidad el KZ. Puedo tener los dos ángulos, cambiar los dos ángulos iguales con respecto al que está distinto, sí, por supuesto. En este caso tengo KX y KI, puedo tener KZ y KI, puedo tener KZ y KX. Bueno, según sea mi necesidad, yo lo voy a ir moviendo. Y obviamente la tercera es la trimétrica. Entonces tengo isométrica, dimétrica y trimétrica. La trimétrica hacia el triángulo escaleno, donde los tres coeficientes son distintos. Bien, esto es como bastante difícil. No, yo diría que no es difícil. Esto es como bastante complejo, ¿sí? No es difícil si uno se pone y lo puede manejar. Pero es como complejo para quien quiere dibujar arquitectura y necesita, desde la simplicidad, que el sistema le facilite la representación de la arquitectura, porque lo que trasciende es lo que tengo que diseñar como arquitecto. Entonces, estar dibujando con la calculadora al lado, multiplicando por los coeficientes, es interesante saberlo. ¿Por qué? Porque hay mucha representación técnica que por distintos problemas técnicos, sea por ejemplo una instalación de alguna bomba o algún sistema de bombeo muy particular en una fábrica, que me ha pasado en particular en una fábrica de control numérico en el cordón industrial en Córdoba, donde había que poner instalaciones especiales de aire comprimido. Las imágenes venían en axonométricas dimétricas y había que trabajar con la calculadora para poder comprender las medidas que teníamos que traducir para materializar la obra. No obstante, genéricamente, ¿qué ha hecho el arquitecto? Has dicho, bien, vamos a trabajar con la isométrica, que tiene los tres ángulos iguales. Y si tiene los tres ángulos iguales, tiene el mismo coeficiente de reducción. Y si tiene el mismo coeficiente de reducción, lo vamos a anular. Es decir, no reducimos nada. Si en la realidad dice 4, dibujamos 4, ¿sí? Es como bastante sencillo. Lo que yo tengo que saber es que la imagen se deforma un poco, ¿sí? Y que se complejiza según sea el tipo de volumen. Fíjense, yo estoy dibujando acá, estamos dibujando acá un hexaedro, o sea, un cubo. Al tener los tres ángulos iguales y tener las mismas dimensiones de ancho y alto y profundidad, la arista de adelante, o sea, la arista anterior, se yuxtapone con la arista posterior, ¿sí? Fíjense, como una se superpone a la otra. Dificulta la lectura. A veces es necesario desplazar la arista de adelante con respecto a la arista de atrás y uno tiene que recurrir a este otro mecanismo o a variar las medidas del volumen, según sea. Pero cuando no hay más remedio que tenga la misma dimensión en un lado o hacia otro, en una dirección o hacia otra, y corro este riesgo de que las aristas se me yuxtapongan, ¿sí? No obstante, es como bastante más simple esto de trabajar sobre las proyecciones axonométricas isométricas. Bien, vamos a dejar congelado, fíjense, este triangulito, este esquemita, porque con él se vamos a ir trabajando, ¿sí? Y vamos a poner, fíjense, a nivel de esquema gráfico o ejemplo de aplicación directa, hemos dibujado ahí la paralela del tablero. Vamos a poner, para poder trabajar con los dos ejes, el Y y el X a 120 grados, obviamente tengo que poner la escuadra 60, ¿sí? Acá a 30 grados apaisada. Pongo 30, trazo. Pongo la escuadra hacia el otro lado, 30 y trazo. Vamos a hacer una figura. En este caso, misma medida por un lado, vertical, misma medida
nuevamente 30 grados, nuevamente 30 grados. Ahí, ¿qué dibujé? Si uno mira y aprende a leer la imagen, hemos dibujado una figura hexagonal, es decir, un hexágono, una figura de 6 lados, ¿sí? A esta figura hexagonal, si le dibujo una línea, en este caso esta vertical roja, y desde ese extremo, que tiene la misma dimensión que cada uno de estos 6 lados, desde ese extremo 1 puntos y 1 puntos, puedo construir o transformar esta figura, porque es plana, figura, en una imagen tridimensional, en este caso un cubo, un hexaedro, o sea, un volumen prismático de 6 caras. Obviamente, esto sigue siendo una, digamos, y figura plana, ¿no? Que está emulando un volumen, ¿sí? Es una imagen de un esquema tridimensional dibujado sobre una superficie bidimensional, o sea, sigue siendo obviamente una figura representada, que está materializada en representación de algo existente. Lo que yo veo ahí es un cubo, un volumen, pero no sé qué pasa adentro. Lo que yo le puedo agregar a título de proyección son las aristas faltantes. Entonces, con líneas de proyección, yo estoy diciendo que ese volumen, por lo pronto, es opaco. ¿Por qué? Porque no puedo ver la arista de atrás, ¿sí? La estoy viendo en líneas de proyección, tanto las dos horizontales, que conforman el cuadrado base, como la vertical, que conforman los dos cuadrados laterales o verticales que están en la parte de atrás. Es decir, tengo ahí enfrente un cubo opaco. Lo que no puedo saber hasta acá es si es sólido o hueco, salvo que lo corte, que lo seccione, haciendo un paralelismo con el diédrico, ¿no? Seccionando vertical o horizontalmente. Bien, este dibujo o este esquema, yo diría que por la manera en que está representado, lo estoy viendo desde arriba. Lo veo desde arriba y esta sería la cara horizontal y estas serían dos caras verticales, ¿sí? Este mismo esquema yo lo puedo hacer, sigue estando el perímetro de la figura del hexágono, marco la arista y simplemente invertí. Esta que estaba en línea de trazo la puse llena y en rojo, y esta que estaba en rojo y en línea llena la puse en verde oscuro, en este azulado oscuro, y la pusimos en línea de trazos. Es decir, es como que invertí la mirada. Sigue siendo el mismo perímetro e invertimos la mirada. Esto lo estaría viendo desde abajo, esta sería la cara inferior y estas serían las dos caras verticales, ¿sí? Si lo roto para un lado, estaría diciendo que yo estoy viendo una cara lateral, ¿sí? Y dos verticales, y en otro sentido también. Si incluso a esto le doy cierto valor cromático, por ejemplo, acá estaría coincidiendo en este primer valor cromático con el sentido de lectura que tenemos naturalmente nosotros, que es de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Por eso en general se pone en la parte superior el valor más alto, o sea, el color más luminoso, y va perdiendo luminosidad conforme se va ocultando del rayo de luz, que en nuestro sentido de lectura es siempre desde arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Entonces ahí le correspondería en general, salvo algún caso en particular, que esto tuviese más luz, menos luz, menos luz. Lo mismo al revés pasaría si yo estuviese viendo de abajo hacia arriba, o estaría viendo hacia un costado o estaría viendo hacia el otro costado. Esto que acabamos de hacer es, en primer lugar, hemos representado una proyección axonométrica isométrica en verdad magnitud, ¿sí? Este prisma cúbico tiene 4 metros de lado, hemos dibujado pragmáticamente con la paralela de las dos escuadras 30 grados, ¿sí? Hemos armado la figura contenedora y después hemos particionado para generar el volumen. Y todo lo hemos marcado en verdad magnitud. Cada una de estas aristas mide 4. 4 metros, 4 centímetros, 4 kilómetros, lo que fuese según la escala de dibujo. A su vez, hemos hablado de cómo hemos podido mover
una cara hacia arriba, una cara hacia abajo, una cara abajo, una cara de costado, otra cara hacia el costado. Entonces nos puede llegar a pasar esto. Fíjense, tenemos el prisma cúbico, tenemos una cara que está adelante y yo la puedo llevar hacia atrás sin ningún problema. O al revés, tengo la cara hacia atrás, en lateral, y la puedo trasladar hacia adelante sin ningún problema. Esto que acabamos de hacer es la segunda condición de reversibilidad que tiene únicamente el sistema de proyecciones axonométricas. Por eso lo transforma nuevamente en una herramienta muy dúctil, muy adecuada para todo lo que sería el diseño industrial. Este sistema se lo apropia fundamentalmente los tecnólogos, ¿sí? Más que el diseño arquitectónico, lo toma el arquitecto desde la mirada de la posibilidad de plasmar las tecnologías que sustentan obviamente la arquitectura. Por ejemplo, ustedes van a descubrir, conforme van avanzando en la carrera, que en asignaturas como Instalaciones 2, por ejemplo, cuando se empiezan a ver toda esta complejidad de las instalaciones que van dentro de los muros, que es agua, fría, caliente, gas, electricidad, las paredes ya no son paredes necesariamente de mampostería, sino que son elementos transparentes, contenedores de cañería, y que muchas veces veo en simultáneo lo que está de adelante con lo que está de atrás, porque es un mismo caño que trae agua y que se abre con un grifo para el lado del baño y con otro grifo para el lado de la cocina. Si tengo un muro, por ejemplo, que me divide de un lado de la cocina y de otro lado del baño. Entonces el parámetro, la pared, que sería ahí el muro, que contiene la cañería, es transparente. Lo puedo llevar para un lado, lo puedo llevar para el otro, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? No es tan aplicable en la arquitectura, porque por lo general, si yo tengo una pared donde tengo una puerta, difícilmente la pared que está atrás sea la misma tipo de puerta que abre para un lado o abre para el otro, ¿no? Sería como medio difícil que sea tan simétrica la cosa. Pero sí tiene esta condición de reversibilidad, e insisto, muy propio, muy apropiado, muy adecuado para la parte de las tecnologías. Y es ahí donde empieza a tener un gran éxito este sistema de representación, y es como quizás el más práctico hoy por hoy para poderlo construir. Ni hablar de nosotros los arquitectos, que le hemos anulado directamente el coeficiente de reducción y todo con mucho más sencillo, ¿sí? Fíjense, eso de llevar para adelante o para atrás un plano lo puedo hacer de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo sin ningún problema, ¿sí? Fíjense, la problemática que puede tener esto es que si yo no dibujo correctamente se me puede hacer algo muy confuso a la hora de representar, ¿no? Eso sí es una recomendación. Acá estaría haciendo, por ejemplo, la imagen de este hexaedro, donde yo no he puesto valores a las líneas, ni diferenciado las líneas de línea llena o línea de trazos. En este caso estaría todo en un primer plano, y si está todo en un primer plano, difícilmente puedo leer un volumen. Acá estoy leyendo nuevamente una figura plana, ¿sí? Que sería un hexágono particionado en 6 triángulos, ¿sí? Difícilmente yo pueda leer un volumen. Para poder leer un volumen le tengo que dar expresión a la representación. Y por más que estemos en el infinito, se vuelve a aplicar lo que nosotros dijimos en el sistema diédrico. Lo que, entre comillas, está más cerca del observador, fíjense, esta arista está más gruesa, más nítida, más fuerte que la arista que se ha alejado del observador, ¿sí? Entonces, empiezo a jugar con los espesores de líneas e incluso con los valores cromáticos. No obstante, fíjense lo que puede pasar si yo le doy valores cromáticos. Puede ser que no varíe el espesor de línea, pero con el valor cromático estoy enfatizando el sentido de lectura. Entonces sí lo transformé en volumen. Y acá leo de arriba hacia abajo y acá leo de abajo hacia arriba, ¿sí? Ahora, fíjense cuando yo repito cual trama, varios de estos esquemas, y luego se me ocurre aplicarle este valor cromático. Y le aplico croma. Bueno, estoy viendo desde abajo. Sigo viendo desde abajo, sigo viendo desde abajo. Pero fíjense, me van siguiendo. Acá estoy viendo el prisma, abajo, lateral, lateral, horizontal, lateral, lateral. ¿Qué ocurre si yo les hago invertir la visión y digo, no señor, lo que estoy viendo es el blanco horizontal y estas dos caras son verticales?
luego aparece horizontal hacia arriba, este lila, este pequeño color, ¿sí? Y acá yo inicialmente lo estaba viendo de abajo, pero ahora lo estoy viendo de arriba. Horizontal superior, vertical, vertical. Es decir, esto empieza a ser algo muy valioso y hay dibujantes que se empiezan a apropiar de esta construcción y esta dualidad, esta característica que tiene este sistema de representación, y empiezan a construir lo que se llama la imagen atrapa-ojo, trampa-ojo. El trampa-ojo es algo que ya usaban, por ejemplo, los griegos, cuando habíamos hablado nosotros allá en el principio de la presentación de las cónicas, decíamos que Aristóteles había hecho una alusión a las perspectivas que, no a la perspectiva porque no estaba el nombre, ¿no?, sino a las representaciones que hacían los pintores en las paredes de las casas, de los templos, de la gente adinerada. Y que después había aparecido Arquímedes con alguna regulación matemática, ¿no?, para poderlo comprender. Y que estos pintores hacían desde lo intuitivo esta suerte de que iban achicando la imagen de la columna que tenían enfrente hacia medida como que trataban de emular que se alejaba, y ese alejarse a ir reduciendo su altura era como para dar la sensación de que había un pasillo y que la estancia, o sea la casa, se prolongaba por esa imagen que en realidad era una pintura, que no era ningún pasillo, pero daba la sensación que la casa continuaba, se expandía, ¿no? Bueno, eso sería una trampa ojo, ¿no? Crear una imagen ilusoria sobre algo que no existe. Entonces da la sensación de mayor amplitud. Bueno, eso fue llevado a muchos templos religiosos cuando se pintaron las bóvedas. Por ejemplo, Miguel Ángel, cuando pinta la bóveda de la Sixtina, hace alusión a un espacio, a un cielo, y en realidad es simplemente una bóveda pequeña y con elementos incluso hasta sectores planos, pero hace alusión a la perspectiva, a la profundidad, y uno lee ahí profundidad, volumen. Eso sería la construcción de la trampa ojo, ¿no? Pero a nosotros como arquitectos nos conlleva a un error o a un peligro. Fíjense esto que hemos dibujado acá, tenemos visto en una axonometría isométrica una sucesión de cuadrados, arriba y abajo, y al unir con dos verticales, atrás, atrás, lateral, lateral, cierta lógica diría que uno va uniendo el adelante, 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 atrás, 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 y armó tres prismitas de base cuadrada, uno al lado del otro. Pero fíjense lo que pasa si yo me equivoco y en vez de unir adelante y adelante, uno atrás y adelante, y cierro equivocadamente el dibujo y no me concentro en lo que represento y se me da vuelta. Eso puede ser un juego muy divertido y yo digo, bueno, acá estoy viendo simultáneamente tres objetos desde abajo. Pero acá estoy viendo simultáneamente tres objetos desde arriba. Bueno, pero ¿lo veo de arriba o lo veo de abajo? ¿Cómo se ve? Bueno, este juego puede ser realmente muy peligroso cuando yo estoy dibujando arquitectura y tecnología en particular y estoy dando una mala información, ¿sí? Entonces, requiere de cierto rigor esta cosa de me siento y dibujo, independiente que dibuje insisto, con un lápiz, un carbón en la pared, en una obra, un ladrillo sobre un pedazo de papel sacado de la bolsa de cemento, o estoy dibujando con el último mouse electrónico espacial en un ordenador. Independiente del instrumento, tengo que tener el conocimiento, ¿sí? Bien, como estas imágenes, seguramente ustedes habrán visto muchísimas, ¿sí?, que aparecen de este tipo, ¿sí?, de estos triángulos o estas imágenes que se abren y nunca se cierran, ¿sí?, o el elemento que está delante y que se viene hacia atrás, o que está atrás y se viene hacia adelante, o esta suerte de imágenes donde estoy viendo acá gente que se asoma desde un arriba hacia un abajo, pero acá abajo hay gente que se asoma desde un abajo a un arriba, y esto a través de este eje de allá es desde abajo y desde acá es hacia arriba. Bueno,
Engaña el ojo. Un maestro en estas representaciones duales, tipo a trampa-ojo, es Escher, si lo googlean van a encontrar, se escribe con E-C-H-E-R, Escher, que hace esta suerte de representaciones arquitectónicas donde acá la gente está subiendo o bajando, en una suerte de escalera sin fin, ¿sí? Permanente, de movimiento permanente, ¿no? Juega con esto de cambiar las uniones y hacer esta suerte de engaño visual, ¿sí? Como sea, sigue siendo, independiente de esto, una herramienta muy valiosa a la hora de hacer arquitectura, porque si voy a la arquitectura, nuevamente voy a poner acá la paralela, mis escuadras 30 y 30, trazo eje, pongo una vertical, hay 120 grados por supuesto entre ambas escuadras, pongo una vertical y a partir de eso yo puedo transformar esta suerte de imagen arquitectónica, ¿no? Donde todas las horizontales, paralelas por cierto, son a 120 grados, y las verticales son verticales. Y todo está en verdadera magnitud, puedo ir, marcar y medir y empezar a materializar. Entonces esto me permite, obviamente, trabajar y organizar elementos volumétricos que transforman la arquitectura o posibilita la lectura de la arquitectura. Es decir, la axonometría va a tener siempre esta dualidad. Va a tener los valores métricos del diédrico, donde yo puedo venir, insisto, con el escalímetro y medir, marcar en vertical, en horizontal, para la profundidad y para el ancho, en verdadera magnitud, si uso una isométrica, ¿no? Está claro. Y en valores morfológicos, porque puedo ver simultáneamente tres caras y puedo aproximarme a una realidad de comprensión de totalidad, ¿sí? Bien. En la arquitectura, bueno, es muy valioso tanto para la observación exterior como para la observación interior. Ya vamos a ver en otro encuentro, cuando hablamos de los usos y aplicaciones del sistema, cómo se empieza a aplicar conforme sea la necesidad. Pero obviamente, responde la axonometría al mismo patrón de presentación que tenía el diédrico y el cónico. Puedo observar desde afuera y puedo observar desde adentro. Puedo trabajar con un ordenador perfectamente desde lo digital y puedo trabajar analógicamente con lápiz o tinta y papel, ¿sí? Acá vemos un esquema de una obra en proceso de diseño y acá vemos un esquema en croquis, ¿sí? De un proceso de levantamiento de datos, o sea, estoy haciendo un registro gráfico. Acá estoy haciendo diseño gráfico y acá estoy haciendo registro gráfico. Este es un edificio que está ubicado acá en el centro de Córdoba, entre el Boulevard San Juan y la Cañada, del famoso arquitecto José Ignacio Díaz, conocido como Togo Díaz, ¿sí? Un edificio escalonado que fue en su momento, en la década del 80 del siglo XX, un ícono del diseño con ladrillo visto de la ciudad de Córdoba. Bien, hasta aquí este primer encuentro de las axonometrías. Repito, es necesario ver y oler, para quienes tengan los apuntes, algo que me permita entender desde dónde y cómo viene, cómo se arma la abstracción de la construcción geométrica del sistema. Y luego empezar a practicarlo, empezar a ver y reconocerlo y divertirme un tanto haciendo esto de las imágenes axonométricas. Es probable que algunos de sus profesores le encarguen como tarea, y si no le encargan, háganlo por motus propios, de tratar de encontrar folletería en sus casas, en su medio, de algunos objetos electrodomésticos, artefactos de música, de audio, celulares, televisores, lo que fuese, que seguramente en sus folleterías de presentación aparezcan imágenes en axonometría. Y es interesante ver y leerla para poder decir, mira, se entiende, se comprende, puedo llevarla, transformarla, etcétera, etcétera. Bien, el siguiente encuentro que vamos a tener en breve va a ser las axonometrías oblicuas. Muchas gracias.